Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Siempre desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 estaremos con ustedes llevándole y analizando lo que son las principales noticias. Hoy viernes 23. Como siempre en compañía de nuestra buena amiga Lindsay Casajara. Los viernes el periodista Manuel Brito con quien vamos a compartir el set en esta mañana. Miren, es noticia en el mundo, es noticia importante, es noticia negativa, una noticia grave para el mundo, lo que está pasando en la Amazonía. Un incendio que ha cubierto unos 500 kilómetros cuadrados. Una cosa realmente grave para el mundo porque a la Amazonía se le llama el pulmón del planeta por la profusa capa vegetal que tiene. Es un perímetro de una selva espesa y se ha quemado una gran parte de esa reserva boscosa del planeta. Incluso una reserva boscosa que regula incluso los periodos de lluvia en Sudamérica. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, porque Brasil, aunque eso está afectando a 5 países, el país más afectado por esta tragedia es Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decía o señalaba a ONG de haber motivado esos incendios en represalia porque el gobierno brasileño le ha quitado los presupuestos que tenían. Ustedes saben que el gobierno de Brasil está reduciendo el gasto a niveles mínimos y ha eliminado una serie de asignaciones presupuestarias que habían, y entre ellas fueron afectadas ONG que trabajan en esa zona boscosa. Y entonces el presidente Jair Bolsonaro está señalando a esas ONG. Antes de seguir con el tema, vamos a darle los buenos días al periodista Manuel Brito, que está aquí con nosotros. Buenos días, Manuel. ¿Cómo están las cosas? Buenos días, Alexander. Buenos días a los amigos dominicanos en cualquier lugar del mundo que se encuentren en este espacio por la mañana. ¿Cómo va todo? Bueno, hay una situación bastante alarmante. La Amazonas, un pulmón del mundo, de la humanidad, con una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados, y que pase esta situación en un momento donde se requiere es la preservación de estos espacios boscosos, de estas estepas verdes, y que estén siendo víctimas y afectadas con un calentamiento global que afecta al mundo. La verdad es que es una situación, un hecho que ha venido ocurriendo en un momento bastante inoportuno. La verdad es que hay miles de focos de incendios, y esto va a tener en el futuro inmediato un impacto no solo para la zona de Brasil, para Sudamérica, sino para el mundo. Y no solo el aspecto del daño que produciría al bosque en sí, lamentable, sino todas las especies
serpientes, culebras, insectos y otros animales, animales que en un fuego de esa magnitud va a provocar real y efectivamente ahí en la Amazonas. Lamentable situación. Mira, yo decía que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusa a ONG de haber provocado el incendio. Yo veía a un especialista ecuatoriano que explicaba y él decía que, bueno, que la posición del presidente Bolsonaro es esa, que él entendía que ciertamente esos incendios fueron provocados por manos humanas, pero no necesariamente esas ONG, como decía el presidente Jair Bolsonaro, y él decía que hay unos ciclos de sequía que se dan en esa zona y que y así ocurre también en Estados Unidos. Y que en este momento, esos ciclos de sequía no están provocados, no están latentes ahí en esa zona. Y que por lo tanto, esos incendios fueron provocados, explicaba él. Y decía que además, que él no descarta que pudiera haber sido realmente esas ONG, como dijo Jair Bolsonaro ahora. Él decía que hay muchos intereses, que ahí confluyen muchos intereses como aquellos que quieren usar esas zonas por ahí para actividades agropecuarias, otros que quieren usarla para actividades de otro tipo de negocio y eso. Y él decía que todos esos intereses confluyen ahí y que ciertamente esos incendios, hay una alta probabilidad de que hayan sido provocados por manos criminales, pero que no necesariamente esas ONG. Es una cuestión muy, muy difícil porque probar quién pudo haber hecho esos daños es una cosa muy difícil. Pero el presidente Jair Bolsonaro sostiene eso y supongo que algún tipo de información, algún tipo, qué sé yo, de inteligencia o algo así pudiera tener que le lleve a dar a hacer esas conjeturas. Sin embargo, yo creo que los países, los más afectados, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, no recuerdo cuál es el otro, deben de tomar las medidas, hacer las inversiones que haya que hacer para detener ese fuego. Decía el experto ecuatoriano que yo veía, que esa zona por ahí, que esa selva es tan importante para la biodiversidad, que incluso regula los ciclos de lluvia y esas cosas en esa zona. Realmente es una pérdida lamentable. Sao Paulo ayer a las 3 de la tarde estaba completamente oscura como si fuera de noche, por lo espesa que era esa humareda. Eso va a dejar serios problemas de los pulmones, de los bronquios, en todas esas zonas por ahí, a las personas, principalmente a niños y envejecientes. Pues imagínense una cosa de esa naturaleza. Solo hay que tomar como parámetro lo que pasa aquí cuando el vertedero de Duquesa se quema o se prende en fuego, que esa humareda se expande para esta zona de la ciudad. Los daños que provoca en muchas personas. Solo hay que imaginarse eso y multiplicarlo por mucho a lo que está pasando en esa zona. Como decía Brito, en una catástrofe de esta naturaleza es seguro que han muerto muchas comunidades indígenas, es seguro que han muerto. Las autoridades estaban rescatando ayer muchas familias que iban a ser víctimas de esos incendios. Pero hay que imaginarse la cantidad de animales y comunidades indígenas, la cantidad de árboles que duran años, décadas,
para poderse desarrollar y que se han perdido en cuestión de días. Todas estas cosas son una mala noticia para el mundo, porque esa zona por ahí limpia la atmósfera, porque esa zona por ahí hay una capa boscosa muy espesa y limpia la atmósfera. Y esas son cosas que son necesarias para la vida humana. Cada vez la destrucción del planeta es más latente. El cambio climático, el mundo, la humanidad está en seria amenaza de extinción con esto del cambio climático, con todos estos problemas que terremotos, tsunami, o sea, todo esto y todas estas cosas están siendo, todos estos daños al planeta están siendo provocados por la humanidad. Y a pesar de eso, ustedes encuentran gente con una mentalidad tan recalcitrante como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como Jair Bolsonaro de Brasil y otros más, que no creen que en el cambio climático y no creen nada de eso. Dice Trump que es un invento chino. Ajá, que tienen un concepto, de la vida, de negocio, y que para ellos sus negocios particulares están por encima de la permanencia de la humanidad en este planeta, y por eso tienen esas posiciones tan recalcitrantes y que atentan contra la humanidad. Pero son de las cosas. Ve ahí, Alexander, la renuncia de tu amigo economista Ernesto Selman, el hijo del arquitecto y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Eduardo Selman. Y su renuncia ha estado dirigida y sustentada en una carta que le envió al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en su condición de presidente, al doctor Leonel Fernández. Ernesto Selman sustenta su renuncia bajo el criterio de que entiende que ya el PLD no tiene la inspiración para él que originalmente lo llevó a militar en esa organización política, y que abandona el partido. De manera particular, él no era una persona, aunque tuvo en un principio, él no era un años activista. 92, ligados exacto a la actividad en el área de la juventud, pero no era un activista ni un comprometido de manera militante, así en esa carpintería del día a día dentro de la organización política, más tuvo también en el 92, si mal no recordamos, ligado a la actividad de la juventud. Tuvo también ligado a una especie de enlace a la seccional en Washington del partido, y ese vínculo que todos en el país, de alguna manera, y más la familia PLDista, del vínculo directo al profesor Juan Bosch con la familia de Eduardo Selman, que es de entenderse que en ese ambiente Ernesto, el hijo de Eduardo Selman, que renuncia como miembro del PLD en su condición de miembro del Comité Central, estuvo muy de cerca con esa relación directa con el profesor Juan Bosch. Muchos entienden que su renuncia ni está de más ni está de menos, y preguntan de qué él ha renunciado. Uno renuncia de lo que tiene. Él no tenía así esa militancia, al decir de otros. Y también se señala de que era necesario su renuncia porque él venía teniendo una posición de cuestionamiento directo y crítica pública en su condición de miembro del Comité Central al Comité Político, al propio partido, que no deja de haber una serie de situaciones a enderezar y que no hay mucho espacio orgánico para que un miembro del PLD pueda, ¿tú entiendes?, plantear sus situaciones, y se ve obligado y arrinconado a tener que públicamente fijar algún nivel
de opinión en situaciones que entiendan al interno del PLD. Mira, yo vi anoche en un canal de televisión, no recuerdo en cuál, pero lo vi anoche ahí en un canal de televisión hablando sobre eso. A Ernesto. A Ernesto Selma, sí, anoche lo vi en un canal de televisión ahí hablando de eso. Y las críticas que él hace prácticamente son críticas abiertas y directas al presidente Medina. Si tú lo ves, lo que él dice que la política ha sido desnaturalizada en los últimos años, que es una cuestión personalista, que es una cuestión de lucha personal, que es una cuestión de aspiración personal, y que además de que, tú sabes que él tuvo una postura muy crítica a los intentos del presidente Medina de reformar la Constitución para quedarse en el poder. Él fue un crítico muy fuerte y él indirectamente anoche asumió de nuevo esas críticas. Y ciertamente en cuanto a lo que él plantea, él tiene razón. O sea, el presidente Medina, independientemente del derecho que le asiste a ejercer la política como él lo considere, el presidente Medina ha sido muy agresivo y no ha tenido ninguna prudencia en atacar y embestir contra los demás dirigentes del PLD. Ha desnaturalizado lo que es la lucha política a lo interno del PLD, ha desmantelado las instituciones a lo interno del PLD. El PLD era una institución fuerte. El presidente Medina ha desnaturalizado todo eso, ha desmoronado todo eso. Y las críticas que hace Ernesto Selma, él no menciona a nadie, pero si usted ve las críticas que él hace, son críticas directas y abiertas al presidente Medina. Y en parte yo creo que él tiene razón. Yo a él le digo lo que le dije a Minú Tavares aquella vez, independientemente que a mí me da la impresión que la renuncia de él se debe a que él parece que está en otro proyecto político. No sé, pero me dio esa impresión porque él termina diciendo que él renuncia del PLD, pero no de la actividad política. Y por lo tanto me da la impresión de que él parece que está no sé, pero me dio esa impresión de que él está en otro proyecto político. Pero yo creo que él tiene la razón, en el fondo de lo que él está planteando, él tiene la razón, porque es que el PLD ha sido desmantelado, ha sido agredido. Y toda esa fortaleza institucional de la que este país se sedujo con el PLD, todo ese orden, esa organización, todo eso ha sido desmantelado. Y el PLD ha sido convertido en una especie del PRD, en una especie del Partido Reformista de aquellos tiempos, donde la lucha grupal era una lucha entre enemigos, entre adversarios rapaces. Y a eso que se ha llevado al PLD. Entonces, yo a él le digo lo que le dije a Minú Tavares Mirabal aquella vez cuando Minú anunció su salida del PLD. Yo la llamé por teléfono y le dije, si te vas del PLD, vas a pasar a ser uno más que pasó por la política. Si te quedas en el PLD, tendrás la oportunidad de combatir a favor de tus ideas, de defender tus ideas. Y yo le dije a ella, en este momento yo no veo espacio para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Yo no veo espacio. Y le dije, para mí, el actual orden político del país se va a mantener durante unos años muy largos. Y todo el que intente romper con eso, imagínense ustedes, el PRM, que hasta hace poco era el PRD, pero que es lo mismo en términos de acción, de estructura, de concepto, en términos reales, el PRM de hoy es lo mismo que el PRD de hace 2 o 3 años atrás. Y el PLD es un partido que está cimentado en unas fuertes raíces sociales, a tal punto que aquí la politóloga Rosario Espinal dijo una vez que en este país ningún partido había acumulado tanto poder en la historia como lo que ha acumulado el PLD.
Entonces, por vía de consecuencia, yo no veo, yo le decía a ella, yo no veo razones para que en el corto plazo aquí haya de qué espacio para nueva. ¿Y a dónde ha ido a Paramino? Formó un partido, no pasó de 2 o 3 militantes y ahora tuvo que asociarse con otra fuerza minoritaria, con otra fuerza pequeña que tampoco significa nada. En términos reales, está liquidada políticamente. Y entonces yo a él le digo lo mismo. Él como economista tendrá la oportunidad de debatir, de participar, de activar. Yo pienso que la democracia le da la oportunidad a la gente. Si usted a lo interno del PLD no está cómodo con el presidente Medina, usted se puede ir a hacer causa común o con Leonel o con Domínguez Brito, o con el otro, no sé, con una de esas gente. Y si no está de acuerdo con Leonel, puede irse a hacer causa común con Danilo, con el otro, con el otro. Pero el pleito echarlo adentro. Exactamente. Porque usted, en los partidos hay diversas corrientes. Hay corrientes que son ultraconservadoras, hay otras que son moderadas, hay otras que son medio de izquierda, otras que son medio de derecha. Y usted escoge, pero en los partidos grandes existe esa flexibilidad de usted moverse en función de su forma de pensar y de lo que usted ve que es lo mejor. Y entonces... Él dice, Selman, en su carta de renuncia, en su misiva, hace una crítica a la realidad que vive en ese partido, las relaciones de fuerzas actuales y la ambición de poder con profundas divisiones y dos grandes facciones en conflicto han llevado al PLD a un conservadurismo de poder que no ya acorde con los ideales que le dieron razón de ser. Señala sus 30 años de militancia en el PLD, que ya el PLD no es el partido desde el cual se podría consolidar la obra de Juan Pablo Duarte, con instituciones fuertes, la ética y la transparencia como les enseñó el profesor Juan Bosch. Selman confiesa señalando que el PLD se ha desviado de su misión histórica y de los ideales que enarbolaba en el pasado. Asimismo, expresa que los motivos de esta desviación son los muchos dirigentes políticos y personas que se han amparado en las peores prácticas de la vieja política. Sigue señalando que el PLD ha adoptado prácticas caudillistas de otra época y su estructura y organización partidaria tiende erróneamente a agrandarse, pero no a renovarse. Bueno, guardaré dentro de mi corazón la experiencia política dentro del PLD y a las valiosísimas personas con las que le compartí allí, manifiesta en esa dirección la esperanza de que el PLD retorne a sus raíces para servir de manera más nobles. Tiene esa esperanza. Bueno, no estoy en política por ambición de poder, mucho menos por dinero, señala. Entonces, por ahí está el espíritu. La carta de renuncia de Ernesto Selman, el economista, está íntegra en los periódicos de circulación nacional. Sí, eso es así. Mira, Alexander, tengo una información que se ha producido, no sé si te ha llegado, que tiene que ver con una reunión que se produjo recientemente en la casa de José Ramón Peralta, donde participó Monchi Fadul, participó Francisco Javier García. De la OTAN era entonces. Participó Carlitos Pérez y participó también el miembro del comité político también de Santiago, Ventura Cameo.
el objetivo de esa reunión está sustentado bajo la agenda, el criterio de que el grupo que originalmente de los 6 miembros de los aspirantes del PLD que asuman y que el danilismo acoja en su seno a Marixa Hernández como aspirante también del danilismo y a Gonzalo Castillo. Entonces se habló de que Carlos Amarante Barey se había parado de la reunión que se produjo en la casa de José Ramón Peralta y aclaró más adelante, según nos han informado Amarante, que él se fue no por ninguna inconformidad de allí, sino porque tenía un programa de televisión. Pero uno sabe que Carlos ha venido teniendo una posición... Y una reunión como esa tú no la dejas por ir a un programa de televisión. Con una actitud bastante firme, clara, con relación a la crítica del manejo que un candidato ha venido teniendo en términos económicos desde su institución o desde la persona que ya está en esa institución con el uso de unos recursos profusos en sus actividades políticas. Se hará, según la información, una encuesta que estará prevista para el día 9 del mes que viene y que definirá ahí esa encuesta con 4 empresas la situación del candidato que el danilismo iría unificado, al decir del criterio, para enfrentar al presidente Leonel Fernández. El que esa situación, a mi entender, se haya producido, nos da a entender que tiene una base en estos momentos de que se produzca el hecho mismo de la aceptación, el crecimiento, el empoderamiento que ha venido teniendo el Partido de la Liberación Dominicana y que ha venido teniendo el presidente Leonel Fernández en concitar el apoyo del PLDismo y del pueblo dominicano. Esa es la verdad. Creemos que es una respuesta y está sustentada esa respuesta de esa reunión en la casa de José Ramón Peralta al hecho mismo que en los últimos días todas las encuestas, una un poco más, una un poco menos, pero dan al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, como el favorito a milla, a una distancia muy abismal con respecto a sus competidores. Y esa acción de esta reunión, insistimos, en la casa de José Ramón Peralta con estos precandidatos que están en torno al danilismo, no creo que su razón de ser no haya sido los apurados que pudieran estar dentro de ese sector al interno del PLD para lograr parar, para intentar parar y avanzar en lo que es armar y definir un claro muñeco que enfrente al presidente Fernández. Nosotros nos hemos dedicado por 35 años y hemos estado militando sin un segundo fuera de esa militancia partidaria. Nos hemos hecho expertos en los estudios, valga la inmodestia, y en la carpintería de la militancia a lo interno de esa organización política.
un aspecto práctico teórico desde lo que es anidar una experiencia, un conocimiento y conocer bien al PLD. Y pienso y creo que al día de hoy, al margen de recursos, situaciones y lo que pudiera intentarse y hacerse y grupo y corriente, me parece que un poco tarde, ya es tarde, para parar al presidente Fernández, por más que se hable. Yo vi, señores, un hecho, una situación de alguien que en un momento, cuando el presidente Medina se enfrentó, escúchame esto, Alexander, a Leonel Fernández, que se habló que me venció el Estado. En el 2007. En el 2007. En ese momento hubo una persona del equipo del presidente Danilo que habían mantenido una relación personal de ayudar a una doña ya de edad avanzada y le ayudaba con sus medicamentos para que haga una compra, una comprita, como decimos. Y él va a un centro de estos y se encuentra en el patio de la escuela con la doña. Y le dice, oh, qué bueno mi doña, que estaba desde que me levanté pendiente, que me la trajeran a votar y me la acompañara. Y la doña, casi llorando, lo abraza. Y le dice, ay, mi hijo, excúsame. Fue que cuando yo vi esa carita de Leonel Fernández, no pude resistir la tentación. Entonces, hay en el PLD y en la gente, por el liderazgo tan acentuado que tiene Fernández, por el hecho de haber estado 3 veces siendo presidente y de los líderes más conocidos, o el más conocido en el país, es imposible que en 3 meses candidatos y aspirantes nuevos que por primera vez participan, otros que habían tenido antes una oportunidad de aspirar, pero que las encuestas y la gente y en el susurro del PLD como organización política es que no marcan ni tienen posibilidad de que el PLD pueda asumir un riesgo de llevar candidatos con ese posicionamiento frente al país y competir con la oposición, que no ha venido cumpliendo su papel y no ha logrado real y efectivamente su posicionamiento de verse con la capacidad de desplazar al PLD, pero no es menos cierto que si se le da el chance y la oportunidad para que se renueve y para que se catapulte, pudiera eso darle una oportunidad. Entonces, hay momentos en política que cuando un pueblo toma una decisión y un pueblo asume un proyecto, los recursos, las maniobras, el chantaje, las amenazas, las cancelaciones, eso se convierte en un boomerang contra quien lo use y no funciona. Es más, eso es lo que victimiza a la persona y lo fortalece más y le endurece más el voto. Entonces, en esa dirección, en ese ambiente, en ese entrampado, está la situación de afanosa, desenfrenada, desesperada o desesperante que hay al interno del Partido de la Liberación Dominicana de parte de un grupo de personas que al margen de tener el derecho de elegir y ser elegido, de simpatizar y activar alrededor de cualquier candidato, pero hay gente que tiene una obsesión y están nubilados, no solo con que el de ellos gane y que en buena lid participe y se imponga en buena lid, con reglas claras,
transparentes y de simpatía, de estrategia, de propuestas, sino también que hay en esto una especie y es el interés mayor de que Leonel no sea. Entonces, esa parte de improvisar en este momento en el país, en la sociedad dominicana, desde el punto de vista político, democrático, desde el punto de vista económico de manera especial, y lo que tiene que ver con el aspecto internacional, no creo que haya chance para esos inventos. Mira, yo realmente tengo la información de ese encuentro. Incluso me decía una persona que durante el encuentro, Monchi Fadur, estaba ciertamente, como tú dices, todos esos miembros ahí del comité político, era una reunión de la llamada OTAN. Así es. Y Monchi Fadur propuso en el encuentro que aprobaran hacer público un voto de confianza al presidente Danilo Medina por las situaciones en que se ha visto envuelto. Y Euclides Gutiérrez, supuestamente, de acuerdo a los datos que me dieron, a la información que me dieron, Euclides Gutiérrez interrumpió a Monchi y le dijo, no, ¿qué voto de confianza en este momento? A Danilo lo que hay que apoyarlo para que termine bien el año que le queda. Pero a quien hay que darle un voto de confianza es a Leonel Fernández, que es el candidato de este partido. Este partido hay que mantenerlo, y que Euclides Gutiérrez Félix dijo, este partido hay que mantenerlo en el poder como quiera. Y el candidato nuestro es Leonel Fernández. Y si el candidato nuestro es Leonel Fernández, quien tenemos que darle un voto de confianza es a Leonel Fernández. Esa es la información que yo tengo. Pero esa reunión se dio, Alexander, donde estaba Euclides Gutiérrez Félix con la OTAN. Pero yo me refiero, la información es que tengo de una reunión que se dio en la casa en el día de ayer, de José Ramón Peralta, donde participó Monchi, Ventura Camejo, Carlitos Pérez y Francisco Javier, con el objetivo, la agenda, de introducir a Marisa Hernández y a Gonzalo como parte del grupo de los 6 que originalmente estaban como los precandidatos de danilismo. Pero el candidato de Danilo es Gonzalo y esos seis, ellos dicen que ellos están bajo la alfombra, bajo la sombrilla de Danilo. O sea, yo no había visto eso. Un candidato presidencial, una persona que aspira a ser presidente de la República y que se declare a sí mismo ante el país como un muchacho mandado de otro. O sea, una situación sumamente ni siquiera cuando Balaguer, porque Jacinto Peinado, Gómez Berger, Carlos Morales Troncoso, que fueron gente que aspiraron a la presidencia estando Balaguer vivo por el Partido Reformista y fueron aspirantes a la presidencia estando Balaguer vivo. Y ninguno de ellos se declaró como un muchacho mandado de Balaguer. Porque de lo que se trata es de buscar una persona que no tenga el sentimiento peledeísta, que sea en este caso, como es Gonzalo, un empresario que maneja volúmenes económicos bastante respetables desde el punto de vista de cantidad, y que no tenga escrúpulo, piedad para en un proceso interno comprar, hacer y deshacer, porque hay un criterio siempre de que en este país la gente se vende, se compra y que todo tiene un precio. Hay gente que cree en ese asunto. Así es. Ese es el objetivo. O sea, si el objetivo es ese que tú dices, o sea, si el plan es ese que tú dices, entonces el objetivo es liquidar al PLD como organización política. Así es. Si no soy yo que entre el mar. Si es como tú dices. Si no soy yo que entre el mar. Entonces, realmente la situación política del país se nota definida por un lado, porque las encuestas señalan que que Luis Abinader tiene una mayoría para imponerse en forma holgada sobre Hipólito Mejía.
Y yo digo que es bueno que sea así, porque para mí, Hipólito Mejía no está apto desde ningún punto de vista para ser un candidato presidencial. Yo en lo personal, yo no le veo condiciones de ningún tipo a Hipólito Mejía para ser un candidato presidencial. Hipólito Mejía pudiera ser un alcalde de Azua, de San Cristóbal, de Gurabo, pero Hipólito Mejía no tiene las condiciones para ser un presidente. Y en el caso, por ejemplo, del PLD, las encuestas también sitúan a Leonel en una posición holgada para ser en el PLD. No solo el candidato dentro del PLD, sino ser elegido el 2020. Exactamente. Eso tú, quien sea de acuerdo o no, pero hay una realidad. Entonces, sobre la realidad es que tú tienes que partir. En el PLD, desde el punto de vista de la formación, fuera de Leonel, desde el punto de vista de la formación, el que más condiciones tendría para ser un candidato presidencial, Temístocles Montade, desde el punto de vista de la formación. Ahora, desde el punto de vista de él como persona, es lo único que tiene para ser un candidato presidencial. Porque en todo el punto de vista, Temístocles Montade es un tipo que él mismo se autodescalifica, partiendo de que él está en el expediente de Odebrecht y si no es porque Danilo Medina lo sacó, él tuviera también en los tribunales en ese caso, él estuviera involucrado en ese caso, con los documentos estos que certifican que él que recibió un dinero en el 2015, 2016, por ahí. Y desde el punto de vista del voto, para mí, fuera de Leonel, el que más condiciones tendría sería Francisco Mínguez Brito, porque es de Santiago. Y él ha activado mucho, fue senador por Santiago. Pero Francisco Mínguez Brito, hasta el viejo Abinader le ganó unas elecciones. O sea, que para mí, la contienda del próximo año se va a dar entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Eso es lo que yo creo. Los números, lo que yo proyecto. Los números que dicen eso. Sí, después todo lo demás se están entrenando para el futuro. Porque, óyeme, Alexander, siempre, antes de irnos ya a la pausa, porque tenemos nuestros invitados, es que el PLD, sus dirigentes que tienen aspiraciones presidenciales, por lo que tú estás señalando, tienen el síndrome del político vago. No es posible que tú vas a asumir una aspiración 8 o 9 meses en un partido, porque ese partido tiene que cumplir con la ley electoral de presentar un candidato y no dedicarse a prepararse, no solo desde el punto de vista de tu estructura política, de tu manejo y relación con la gente, con los sectores, sino también que no le dedican tiempo a su preparación de formación intelectual. Es verdad que para ser presidente de la República tú no debes ir a estudiarlo en una universidad, pero no es menos cierto que en estos tiempos no cualquiera, porque tenga dinero, porque se ponga una corbata, un buen saco, un buen zapato, esté al frente de un ministerio manejando todos los millones del mundo, te da un derecho y tú tienes las condiciones para ser presidente de la República. Fíjate que la mayoría que aspiran tienen sustentadas sus aspiraciones, porque vengo de un ministerio que es el que tenía el mayor presupuesto de las partidas presupuestarias del país, del erario público. O fui un ministro, pero no porque haya logrado, y eso es un aspecto que uno tiene que señalarlo y reconocérselo al presidente Medina. En un momento que se le descalificaba para ser presidente de la República por su perfil, por su estado anémico, que no se ríe, con un temperamento hasta seco. Al margen de... Renunció de la... No solo en ese paso ahí al final, sino que se dedicó con una carpintería desde siempre, una entrega, y no se desenfocó. Pero lo primero que hizo fue renunciar del cargo. Pero ya es una etapa final, pero ya venía con una base y una entrega para crear
una condición de una fortaleza y una dedicación política, por aquí hay gente que lo que quiere vivir su vida bebiendo romo, viajando, haciendo peña de que yo soy un club, de que yo soy más rico que tú, de que yo tengo tantos bienes. Entonces, en ese ambiente, usted no está por desistir. Yo soy importador de de renunciar combustible. a una serie de privilegios y de situaciones que no te dan el chance para una responsabilidad, y la gente eso lo transmite y los pueblos observan eso. Óyeme, no crean. Bueno, miren, a la vuelta, vamos a la pausa, a la vuelta vamos a conversar con Tomás Castro, un jurista que sabe mucho del mundo del narcotráfico, a propósito de los allanamientos que hizo el martes la Procuraduría, la DEA más bien, apoyada por la Procuraduría General de la DEA, porque esos allanamientos fueron impulsados, motorizados y ejecutados por la DEA, apoyado por la Procuraduría, que a propósito le filtró a César el Abusador que la DEA iba a hacer esos allanamientos. Vámonos a la pausa, a la vuelta vamos a conversar con Tomás Castro.